¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de trabajar el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 19, cuyo tema a tratar corresponde a lo que vendría a ser la segunda parte de funciones. No obstante que en la semana que pasó hemos visto funciones, llamémosle así, parte 1, ahora nos corresponde ver la segunda parte, que corresponde en este caso a tener que trabajar con las funciones inyectivas, sobreyectivas o también llamadas suryectivas, funciones biyectivas y la inversa de una función, ¿no? Acá hay algo sumamente importante, que eso ya seguramente lo hemos trabajado en la semana anterior, la sesión anterior, cuando hablamos de dominio y rango. Eso juega un papel importante precisamente para el efecto de poder calcular, por ejemplo, el dominio y el rango de una función inversa. Entonces, tratando de recapitular todo esto, vamos a desarrollar la parte de funciones especiales, como por ejemplo la inyectiva, subyectiva, biyectiva y la función inversa. Bien, vamos a ver lo que nos corresponde desarrollar esta semana. Veamos en primer término qué cosa es una función inyectiva, o también llamada una función univalente o 1 a 1 también se llama, ¿no? Veamos entonces la definición. Diremos que una función es inyectiva o univalente si y solo si. Entonces, vamos a poner acá f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esto se debe cumplir para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función. O sea, para que una función sea inyectiva o univalente, si dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes también tienen que ser iguales, ¿no? Esa es la definición formal de inyectividad. ¿Y cómo reconocemos gráficamente si una función es inyectiva? Hay una regla práctica. Trazamos rectas horizontales y estas deben cortar la gráfica en un solo punto. Recuerden eso porque lo vamos a tener que trabajar en la parte del desarrollo de los ejercicios. Entonces trazamos rectas horizontales y estas cortan la gráfica en un solo punto. Luego tenemos acá la definición de una función sobreyectiva o suryectiva. Suryectiva o sobreyectiva. Veamos la definición. A ver, diremos que f, una función que va de A a B, es sobreyectiva o suryectiva o sobre simplemente si y solo si. Para que sea sobreyectiva, entonces el rango de la función tiene que ser todo el conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de llegada de D. Y luego, hablemos acá de una función biyectiva. Veamos la definición. Concretamente, ¿cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces acá diremos que f es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Por último, veamos entonces lo que es una función inversa. Función inversa. Definamos. En principio, para que una función sea inversa o tenga inversa, es requisito que la función sea biyectiva. Entonces, diremos, si f, una función que va del conjunto A al conjunto B, es una función
biyectiva, que ya lo hemos definido hace instantes, es decir, que sea inyectiva y sobreactiva a la vez, entonces existe la inversa de f denotada por, vamos a usar esta notación f asterisco para representar la inversa, y en este caso iría del conjunto B hacia el conjunto A. Claro, como su nombre lo dice, ¿no? Es inversa. Pues si f va de A a B, la inversa iría de B hacia A. Tal que el dominio de la función inversa viene a ser el rango de f. Y el rango de la inversa, el rango de f asterisco, viene a ser el dominio de f. Entonces el dominio de f es el rango de la inversa. El rango de f es el dominio de la inversa, ¿no? Ahora hay ciertas reglas prácticas que lo vamos a ver, lo vamos a comentar precisamente en el mismo desarrollo de la práctica, de cómo hallar o cómo calcular la función inversa. Cuando se tiene la función, hay ciertos pasos algebraicos que son básicamente sencillos, pero sí hay que tener cuidado al momento de despejar para poder calcular la inversa de la función. Entonces, en base a esto, vamos a tener que desarrollar nuestros ejercicios de esta semana.